Buenas. Hoy analizamos El fuera de la ley, conocida en Hispanoamérica como El fugitivo Josie Wales de 1976. En su momento, Clint Eastwood desató una auténtica guerra sindical en Hollywood al despedir a su director, Philip Kaufman, a mitad de rodaje para ponerse él tras la cámara. ¿El motivo? Una mezcla de roces creativos por el ritmo lento de Kaufman y, según las malas lenguas, una silenciosa disputa por la atención de la actriz principal, Sondra Locke. El sindicato se indignó tanto que creó una norma para que ningún actor hiciera algo así nunca más. Es la llamada Regla Eastwood. Aquel western, nacido en el fango de una disputa de egos, acabó siendo nominado al Oscar y salvó un género que la industria daba por muerto. Demostró, una vez más, que en Hollywood la ética es un obstáculo menor frente a un berrinche con presupuesto de gran estudio. Pero detrás de su lírica crepuscular, late una duda incómoda. ¿Sabes qué? ¿Y si una de las películas más aplaudidas y complejas de Clint Eastwood fuera también la que mejor esconde sus mayores contradicciones? El fuera de la ley llegó a los cines en 1976, un año dominado por el cinismo colectivo tras el escándalo político del Watergate. A pesar de la profunda crisis del western, la película recaudó más de $30 millones en todo el mundo, multiplicando por 4 su presupuesto inicial. Este éxito comercial incontestable consolidó a Eastwood como autor total frente a los grandes estudios. En el reparto destacaban el carismático Chief Dan George y una magnética Sondra Locke, quien pronto se convertiría en la pareja real del director. Eastwood tenía una obsesión por la eficiencia que le llevaba a aprovechar cualquier imprevisto. Gracias a ello, un simple error, como escupir tabaco sobre un perro, se convirtió en un momento icónico de la película. Pero la verdadera incomodidad de esta producción no estaba en el rodaje, sino en el origen literario. El guión adaptaba una novela de Forrest Carter, seudónimo tras el que se escondía Asa Carter, violento líder del Ku Klux Klan y redactor segregacionista. Eastwood siempre defendió que desconocía el pasado del escritor, una coartada de amnesia selectiva tan conveniente que casi resulta lo más artístico del metraje, especialmente en un film vendido como canto a la tolerancia. Un granjero de Missouri ve cómo unos guerrilleros del norte queman su hogar y asesinan a su familia. Marcado por la tragedia, se une a la guerrilla confederada para consumar su venganza. Cuando la guerra civil termina, se niega a rendirse y huye hacia Texas, convertido en un fugitivo con precio a su cabeza. En su trayecto, este hombre solitario empieza a acoger a desahuciados, indios marginados y parias que encuentran en él una protección inesperada. El viaje se transforma en la reconstrucción de una familia rota por el odio. Pero la verdadera tensión reside en si un hombre que solo sabe matar puede construir un hogar pacífico. El libreto funciona porque subvierte la brújula moral del viaje del héroe. En lugar de seguir al típico justiciero del western clásico, acompañamos a un soldado del bando perdedor, un asesino despiadado que no busca su redención defendiendo la ley del gobierno, sino fundando una comunidad de parias al margen del sistema. La crítica alabó cómo el guión esquiva el maniqueísmo habitual del género, dando voz y dignidad a las comunidades nativas. Chief Dan George supervisó de cerca el guión, corrigiéndolo activamente para asegurar que las tradiciones nativas no fueran una mera caricatura de Hollywood. Sin embargo, el público se entusiasma por otra razón: la acumulación de frases lapidarias antes de cada tiroteo. Ahí radica su primera fricción silenciosa. El espectador celebra la violencia mientras se le vende un mensaje de concordia. Al final, todos sabemos que venimos por los tiros, pero nos gusta que nos digan que estamos viendo arte. El clímax nos confirma que la paz no se alcanza mediante el perdón institucional, cerrando el viaje de Josie Wales con una resolución que deja claro que la justicia, a veces, no entiende de tratados firmados. Esa tensión del libreto se traslada también a la puesta en escena. Detrás de la cámara, Eastwood demuestra una madurez visual sorprendente para su quinta película, buscando inspiración en las pinturas de Frederick Remington para que cada tiroteo no se sienta como acción al uso, sino como una composición estática y fatalista. Su dirección utiliza planos abiertos que aíslan al individuo en la inmensidad de un paisaje hostil. El público siente la soledad del protagonista antes de que hable. La crítica destaca cómo Clint utiliza sombras para ocultar su rostro. Es una herencia directa de su mentor, Don Siegel, pero radicalizada por su director de fotografía, Bruce Surtees, un maestro del claroscuro que ya venía de iluminar los ambientes más turbios de la factoría de Siegel. No es solo un truco estético, es una decisión de dirección que agiganta su mito. Eastwood se filma a sí mismo como un espectador de su propia leyenda,
usando el contraluz para difuminar sus rasgos físicos y convertirlos en un icono abstracto. Esta planificación visual tan calculada exige un contrapeso dramático muy fuerte en los rostros de quienes lo acompañan en el encuadre. Eastwood ofrece aquí su interpretación más contenida, un recital de silencios y miradas duras que perfecciona el arquetipo que creó con Sergio Leone. Frente a su laconismo de piedra, Chief Dan George es el verdadero corazón de la película. El actor canadiense rompe la solemnidad del metraje con un humor seco y tierno que desarma al espectador. Su química con Clint funciona porque representa la humanidad que Jussi Wales ha perdido. Por otro lado, Sondra Locke aporta una fragilidad casi fantasmal, aunque la crítica de la época señaló cierta rigidez en sus escenas más dramáticas. Normal, este fue el kilómetro cero de una de las alianzas más tóxicas de Hollywood. Clint ejerció como mentor, amante y eventualmente como el villano de su carrera. Al colapsar la relación en los 80, el icono del individualismo prefirió la épica de los despachos. Cambió las cerraduras, creó un contrato fantasma en Warner para bloquear sus proyectos y financió la farsa en secreto. Un truco digno de un forajido que terminó, como ocurre siempre en Los Ángeles, con un talonario y un acuerdo confidencial. Porque para jugar sucio, el viejo Clint demostró que no necesitaba un revólver. Le bastaba con un contrato leonino y un abogado sin escrúpulos. Esa misma frialdad pragmática se sentía en el set de rodaje. Eastwood aplicaba su famosa política de usar casi siempre la primera toma. Esto generaba una frescura innegable en los secundarios, pero a veces dejaba al descubierto las limitaciones de Locke en los primeros planos más exigentes. Este contraste entre la espontaneidad naturalista y la autoconsciencia del protagonista crea una tensión constante en el tono de la obra. La fotografía de Bruce Surtees resulta clave. Luz natural y tonos cobrizos envuelven la película en una nostalgia otoñal. El espectador no siente una película de acción, sino una elegía por un mundo que desaparece. Esta belleza visual amortigua la brutalidad de las situaciones, estetizando el dolor. La banda sonora de Jerry Fielding, nominada al Oscar, prescinde de fanfarrias heroicas para centrarse en melodías austeras y melancólicas. Esta contención técnica es la que permite que el espectador simpatice con un desertor del sur. Para la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma, esta película supuso la redención de Eastwood tras ser tachado de reaccionario por Harry el Sucio. El público norteamericano la abrazó como un western humanista en plena resaca de Vietnam. Sin embargo, la paradoja de que un relato sobre la reconciliación racial esté basado en la novela de un supremacista blanco sigue provocando encendidos debates académicos. Detrás de su seudónimo, Carter no buscaba un canto a la diversidad, sino una retorcida parábola donde el sur confederado y los nativos eran víctimas del mismo enemigo, el gobierno de Washington. Ese abismo entre la pureza del resultado estético y la turbiedad de su origen define la complejidad de la obra. No es un western sencillo, es una arquitectura moral inestable que se sostiene gracias a su arrolladora belleza. Sí, una de las obras más fascinantes de Clint Eastwood es también la que mejor esconde sus contradicciones, y precisamente por eso es su verdadera obra maestra oculta. No estamos ante un fallo de cálculo, sino ante la esencia misma de su cine. El fuera de la ley finge ser una elegía pacifista, mientras filma la violencia con un lirismo irresistible. Se presenta como un canto a la diversidad cultural, mientras consagra el individualismo armado como única salvación posible. Eastwood nos convence de que odia la guerra, mientras nos hace disfrutar de cada disparo. El cineasta que mejor entendió este mecanismo fue Quentin Tarantino, quien exploró temas similares de venganza bajo una pátina de justicia en Django desencadenado. Al final, la película funciona como el propio Jussi Wales, un personaje que te tiende la mano en un gesto de reconciliación, pero que te deja siempre con la duda de si, tras esa paz, todavía le queda un último disparo en la recámara.